muy buenas noches, qué bueno que están aquí con nosotros una vez más desde casa y hoy tuvimos un pequeño cambio de horario que a lo mejor vamos a ver cómo funciona, si no funciona. Entonces estamos aquí porque vamos a platicar con el grandísimo e increíble Franco Arévalo hasta Miami. Entonces eso está increíble porque ya estamos súper internacionales. Entonces Grandísimo será porque he aumentado mucho de peso en esta cuarentena. bueno, después de cómo he visto que comes, se ve totalmente increíble. He estado aprovechando estos momentos de aislamiento total para agilizar mis cualidades culinarias. Bueno, pero ya vamos a abrir ya vas a abrir la repostería. Casi, casi. Mira, me acabo de me acabo de inscribir a estas cosas que te bombardean todos los días que se llaman Masterclass Ajá. y supuestamente hay unos cursos de repostería increíbles, así que espero que la próxima vez que nos comunicamos sea todavía más grande que hoy. Así que vamos a ver, ¿me entiendes? Voy creciendo en pulgadas, desafortunadamente, de cintura. Bueno, Pero pero bueno. mira, son pequeños detalles técnicos de el querer aprender a hacer nuevas cosas que para ti es como el pan nuestro de cada día. No sé, es la manera de mantenerme distraído, pero creo yo que está funcionando. Definitivo que está funcionando. Qué bueno. Pues, a ver, la razón por la que quería platicar contigo era Ujú. cómo un médico se puede reinventar en el mundo del arte. Este, mira, la historia puede ser larga o puede ser corta, ¿no? Como todo, pero la historia larga es, eh, a mí siempre me interesó mucho la historia. La historia siempre fue ilustrada, aparte de ser escrita, pero era mucho más interesante aprender de la historia a través de la ilustración. Y la ilustración en los siglos XV, XVI, XVII siempre tenía necesariamente que ver con la pintura en este caso renacentista, posrenacentista, alto renacimiento, etcétera, etcétera. Eh, en medicina, por ejemplo, hay grandes ilustradores, de los cuales se conoce muy poco, y hay grandes exhibiciones que tienen que ver dentro del mundo científico que terminan influyendo enormemente al arte contemporáneo. Um, Cajal era un histólogo, por ejemplo, de finales del siglo XIX, que hizo unas ilustraciones tan extraordinarias que solamente observando una de ellas pareciera que estás viendo una obra ultra contemporánea, porque su histología era más que todo basada en las descripciones neurológicas que él veía a través de los microscopios. Es una cosa increíble, increíble. Hoy en día hay artistas que han adoptado creo que se llama Ramón y Cajal, ahorita yo con nombres a veces se me van, pero que han adoptado la ilustración de él y la han manifestado a su manera, ¿no? Eh, en fin, poco a poco yo seguí leyendo, da la, por esos ejes del destino. Como tú sabes, yo estaba en México, era residente del Instituto Nacional de Pediatría, el que eventualmente se convirtió en el DIF y después en el Hospital de Pediatría de, pues de mayor proyección científica en México. Yo estaba en segundo año y en ese momento yo me sentí bastante frustrado con el sistema como yo lo estaba viviendo. Era un sistema educativo que se había originado en el Hospital Militar de México y por ende teníamos una educación, aunque extraordinaria, bastante militarizada. Y yo nunca he podido, ¿me entiendes? Someterme absolutamente a nada. Entonces me vine a Miami, mi familia, mi madre vivía aquí en el sur de la Florida, pedí si podía comenzar a hacer investigación y comencé a hacer investigación en un área que tenía que ver con trasplantes de riñón. Eso me llevó a hacer inmunología de trasplantes de riñón, eventualmente inmunología, y a raíz de eso me dieron una posición en el departamento de inmunología diagnóstica.
Estamos hablando de 1988, 89. En ese momento, la inmunología diagnóstica estaba única y exclusivamente dirigida hacia el SIDA. O sea, inmunología normalmente en esa época eran alergias o trasplantes, pero en mi caso específicamente fue SIDA. Y como yo era tal vez el médico más dispensable, o sea, era el único latino, ¿me entiendes?, en todo el grupo, fue el primero que adoptaron para comenzar a ver pacientes y a ¿Ves qué buena onda son? Y tú de mala onda yo pensando. pensando que, ay, pues que se infecte este cabrón total, ¿me entiendes? Pero, ¿me entiendes? Pero no, me funcionó y fíjate qué interesante, fue la primera vez que tuve un contacto extremadamente directo e interno en la comunidad gay, que en ese momento en la Florida estaba siendo extremadamente afectada por el virus. No no tuvo las características pandémicas debido a la condición demográfica que afectó, pero sí tuvo, te puedo decir, una afección tan severa y enorme y cambió mucho los estilos de vida y las aceptaciones sociales hacia la comunidad gay que hoy en día vemos a partir del nacimiento y después del encuentro del tratamiento contra el HIV. Bueno, el caso es que dentro de esa comunidad tuve acceso a mucha gente extremadamente sensible y extremadamente eh, incrustada y parte del origen de una cultura artística del momento. Eso me despertó muchísimas inquietudes, también me organizó y me llevó a conocer muchísima gente. Y dentro de esa gente conocí a varios dealers italianos, conocí a varios artistas italianos. Uno de esos artistas es de la pintura que ves aquí atrás de mí. Visité muchos estudios con un dealer italiano que fue mi paciente, no por HIV, sino por una condición oncológica por la que él atravesó. Y a raíz de esa condición nos volvimos muy amigos y comencé yo a colaborar con él de una manera muy directa. Todo el mundo cree que los cambios son abruptos, pero no, son paulatinos y llega un momento en que sí tienes que tomar una decisión. En esa época yo fui aceptado en un hospital aquí en Estados Unidos que se llama Johns Hopkins para hacer investigación y fui. Y da la casualidad que ahí un día entró Fernando Botero como paciente pues, tenía un problema en el hombro bueno, nada, cuando supe que él estaba ahí, pedí que si podía hacer eh, rounds con mis compañeros, me dijeron que sí. Fue mi primer contacto con un artista de una manera así directa. Y Ay, pues eventual, qué tan directa que lo tocabas. no, 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 y fue muy interesante porque fue una persona muy agradable, muy especial y eventualmente desarrollamos una cercanía, una proximidad que te puedo decir que se convirtió en un momento dado en una amistad muy, muy, muy especial, pero también eso me llevó a tener otras consideraciones hacia el arte latinoamericano, porque hasta en ese momento yo lo único que había sido realmente era leer sobre arte latinoamericano, pero no involucrarme comercialmente. Cuando yo termino mi trabajo en Johns Hopkins, yo regreso a Miami y trato de reincorporarme después de varios años de hacer investigación en pediatría, que fue, como te dije, mi primera introducción hacia la parte clínica y profesional. Y me fue muy difícil, las situaciones habían cambiado. Ya no podía regresar al SIDA como yo lo había conocido. Primero porque parte de lo que yo hacía era investigar medicamentos antirretrovirales. Y dentro de los medicamentos antirretrovirales, cuando se encontraron, pues eso redujo enormemente la incidencia de enfermedades que después dejaron de existir. O sea que yo me convertí en un especialista de una enfermedad que dejó de existir, que espero que los que estén estudiando ahora el COVID eh, tomen eso en cuenta, ¿no? Porque mi certeza es de que se va a encontrar una vacuna, que se va a encontrar un tratamiento y que eventualmente todos vamos a estar lejos de sufrir todos los embates que normalmente una persona cuando llega a una situación grave de COVID puede sufrir. Eso quedará de nuevo para la historia, como quedaron tantas otras enfermedades del SIDA. En fin, entonces estamos hablando ya 10 años después, 1998. Ya para entonces mi involucramiento con el arte era mucho mayor. Había
logrado hacer un par de exhibiciones en un museo local, que era el Museo de Boca Ratón, debido a los contactos que había logrado. Hicimos tres exhibiciones muy interesantes, entre ellas fue Sofía Bari, que era que continúa siendo la esposa de Fernando Botero. Hicimos una exhibición sobre el bodegón latinoamericano. A mí me daban siempre el mes de septiembre, que el mes de septiembre es un mes dedicado al arte latinoamericano en el Museo de Boca Ratón. Eh, y bueno, ahí fue en un principio, ¿no? Ese proceso. Para 1998, cuando yo ya trato de aplicar a pediatría y que desafortunadamente en ese momento no entré, la edad no ayudaba, el hecho de que había estado alejado de una eh, pediatría clínica por tantos años tampoco ayudaba, tuve que tomar una decisión. Si yo seguía dentro de la medicina, acuérdate que yo había entrado en la medicina, hasta en ese momento la medicina era en términos muy misogínicos, era mi esposa y el arte era mi amante. ¿Me entiendes por qué? Porque las quería ambas, pero con diferentes intenciones. En ese momento tuve que tomar una decisión, entonces dejé a mi esposa, o sea, dejé a la medicina y me fui con el arte. Y fue una decisión muy interesante porque llamé a varios amigos y todos estaban primero pasmados, o sea, ¿por qué? Entonces, mi decisión fue muy clara, porque ya yo amo la medicina, pero la medicina no me ama a mí. Yo sentía, ¿me entiendes? Yo sentía que por más que yo había estudiado, tenía un currículum bastante, o sea, denso, la medicina no estaba correspondiendo a las necesidades que yo tenía. Segundo, y esto te va a parecer muy interesante, el paciente que yo veía había cambiado. Esos pacientes que habían sido los pacientes militantes, los que habían sido los, eh, los que habían formado una organización extremadamente militante dentro de la comunidad gay, que se llamaba ACT UP, habían desaparecido, habían fallecido prácticamente. Y la siguiente generación de pacientes, siempre dentro de la comunidad gay, no tenían esa entrega, no tenían esa, porque ya no tenían por qué tenerla, ya su calidad de vida, a pesar de ser HIV, había cambiado. Eh, Muchos de ellos inclusive ya actuaban con una naturalidad hacia la enfermedad y no con aquella necesidad de cambio. Además, el mundo había cambiado. Ya la gente los veía no como una población demográfica marginal, sino que los integraba de una manera extraordinaria. Hoy en día la integración de la comunidad gay es 360 grados a lo que era en aquel momento, ¿no? En fin, todo eso para decirte que tomé la decisión, fue el 16 de abril de 1998, lo recuerdo perfectamente bien. Sí. ¡Wow! Y nada, eso para mí fue una, una marca en mi vida, y empecé a trabajar en el mundo del arte. Eh, Comencé con arte muy eh, comercial, es lógico, o sea, todos, a menos que vengamos de una jerarquía o de una necesidad muy puntual de estudiar arte, como es el caso tuyo, ¿no? Yo estudié medicina y desde que yo me acuerdo que tuve razón, o sea, alguna gente te dirá que entré en razón hace apenas 2 semanas, pero no, fue cuando yo tenía como 7, 8 años. Yo quise ser médico, y esa era mi meta, y esa fue mi meta. Prácticamente yo entré a estudiar medicina a los 17 años, me gradué a los 21, trabajé por 18 años dentro del mundo de la medicina, profesional y científicamente. Y nada, el punto es que ahora, hoy en día, yo veo esa parte de mi vida como algo, como que si hubiera sido otra vida totalmente diferente. Aunque te confieso que todos los días alguien me llama para consultarme algo. Siempre tengo una consulta, o sea, ¿me entiendes? O sea, en fin, el punto es que inicié a partir de ahí mi trabajo primero como aprendiz, y tuve la suerte de trabajar con una serie de dealers italianos muy fuertes en la época, y lo hice del 98 hasta el 2002. El 2002 decidí que tenía que abocarme más hacia el arte latinoamericano. En esa época
Mari Carmen Ramírez había iniciado como un movimiento, se podría decir, porque todo se generó a raíz de un libro y de una Ujú, exhibición en la que ella se involucró en California, Inverted Utopias. Al mismo tiempo, la colección Cisneros acababa de publicar un libro acerca de la abstracción geométrica. Y la abstracción geométrica me empezó a jalar y a fascinar como tú no tienes idea. Encontré que la abstracción geométrica se había generado una diáspora dentro de la abstracción geométrica hasta eh, desde el año 34 con la migración de Joaquín Torres García de Europa, de París a Uruguay, y todas las influencias de la diáspora europea de los años 30 que generaron eventualmente el arte concreto argentino, el arte concreto brasileño. Estamos hablando todavía del año 44, el año 49. En el año 48-49 la diáspora se invierte y hay una diáspora latinoamericana hacia Europa y traen consigo una serie de inquietudes basadas también en la abstracción geométrica. Y esa misma abstracción geométrica hace una serie de influencias retroactivas en Europa y en los Estados Unidos que poca gente conoce. Te voy a poner un ejemplo. En 1948-47, cuando termina la guerra, hay una serie de artistas americanos, estadounidenses, que reciben el GI Bill, que era las becas por haber participado como miembros del ejército en la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Ellsworth Kelly. ujú. Y bueno, y muchos más, ¿no? Pero Ellsworth Kelly en particular comienza a ser partícipe de una serie de eventos organizados por latinoamericanos y comienza a influenciarse y a ser participativo de todas estas tertulias y al mismo tiempo de todas estas exhibiciones. Habían dos galerías, la Galería Colette Alendy en París y la Galería de Denis René, que estaba todavía, era más incipiente. La Colette Alendy tenía ya 5 o 6 años de existir. Y comienzan a ser participativos al punto que tú ves que el primer marco recortado que hace Ellsworth Kelly lo hace a raíz de la influencia del grupo Madí argentino. Y uno de los, sí, o sea, una serie que él hizo que es bellísima, que se llama Ventanas, hizo 6 solamente, y son marcos en estructuras no cuadradas, pero que venía a raíz de la influencia que Ujú. tuvo el grupo Madí en París en ese momento. La primera exhibición con carácter internacional que tiene Ellsworth Kelly la tiene en Caracas, en una galería que se llama Cuatro Muros, y todos los venezolanos conocen de esta historia. Y eventualmente eso terminó generando la historia de Ellsworth Kelly en los Estados Unidos, influyendo a tantos otros, a Frank Stella, por ejemplo, ¿no? En fin, te puedo mencionar 5 o 6 nombres más. Todo esto generó en mí, te repito, una certidumbre de qué es lo que yo quería hacer. Y comencé a formar, primero a investigar, y después tuve la suerte de formar una serie de colecciones a nivel internacional, completamente ajenas al ámbito latinoamericano, pero que estaban interesadas en la abstracción geométrica y que se dieron cuenta que ese espacio, ese vínculo histórico entre 1933 y 1951, que desaparece en Europa, aparece en Latinoamérica y genera una serie de movimientos extraordinarios, extraordinarios. Y entonces, esa simbiosis de Latinoamérica con Europa y las influencias que tiene sobre los Estados Unidos son los que me llevaron a investigar eso con más profundidad. ¿Y tú crees que tiene algo que ver que tu formación como médico en que sea ese como uno de tus primeros intereses? Porque digamos que casi siempre los puentes que se han establecido históricamente, o sea, no actuales, sino Sí, históricos, era como más bien como de las cuestiones surrealistas y las cuestiones de la magia y del mito que tiene que ver con un poco con lo que quedó de aquella exposición en el Pompidou, no, sí fue en el Pompidou, en el de ¿cuál? Magicians de la Terre. No la vi, no No, tengo. porque es del 89, pero que nos hacían creer que
No. La conexión con América tiene que ser, o sea, con América y América Latina en específico, tiene que ser a partir de lo mágico y del mito y del surrealismo. No, en realidad yo te digo, o sea, la influencia de Europa sobre Latinoamérica y viceversa, estamos hablando exclusivamente del siglo XX, tiene muchísimo que ver con, eh, primero, con esa idea de europeización en términos culturales. Ujú, De la misma manera como en la posguerra, los Estados Unidos y parcialmente Europa se convierte en un centro de búsqueda de información y estudio. Antes de eso, a partir de 1906, 1907, 1908, tú tienes que recordar, por ejemplo, que Joaquín Torres García se gradúa de la misma escuela que Picasso 2 años antes que Picasso y participa de la misma tertulia barcelonesa de la época. Las influencias no son obvias ujú. inmediatamente, pero van a ser obvias eventualmente, ¿no? Sobre todo en la parte de los estudios esotéricos de Torres García. Pero también existen otros, Tarsila de Amaral, artista extraordinaria brasileña, también tuvo una influencia de Europa sobre ella y después ella haciendo a través de la antropofagia procesos de absorción, digestión y después extracción de arte a través de su propio lenguaje. O Ujú, sea, cada uno de estos, y te puedo mencionar 10 artistas ujú, más, vaya, los años del año 19, primero, en principio, por ejemplo, las obras de Diego Rivera ujú. y la influencia de Cézanne sobre él. A mí uno de los retratos más extraordinarios de Modigliani es el retrato de Diego Rivera, ¿sí me entiendes? Es extraordinario, o sea, ver esa simbiosis y esa simbiosis que al final del día no nos latinoamericaniza, sino que Ujú, nos internacionaliza y nos vuelve extraordinariamente influyentes en Europa, tal vez tanto o más de lo que puede decirse de las influencias que haya tenido Europa sobre Latinoamérica. ujú. Siempre van a existir, pero es simbiótica, es extraordinario como una cosa absorbe la otra, la digiere, la produce y después tiene creatividades individuales extraordinarias. Vaya, muy poca gente sabe, por ejemplo, que Marinetti en los años finales de la segunda década y principios de la tercera, entre el año 18 y el año 23, 24, viajó por Latinoamérica y dictaba conferencias a las cuales asistían 40.000 personas. Claro, Marinetti era extra, ultra fascista y de derecha. Y los gobiernos en ese momento tenían la necesidad de encontrar en un italiano que tenía una capacidad intelectual y de retórica impresionante, a alguien que pudieran tener como referencia no solamente histórica, sino también política, no Ujú. social. Pero él mismo genera movimientos que van a tener una influencia sobre el arte latinoamericano enorme. ¿Me entiendes? O sea, son pocos los que participaron del movimiento futurista, pero los pocos que participaron del movimiento futurista en Latinoamérica dieron inicio y principio a una cantidad de movimientos latinoamericanos también. Ahora, imagínate, por ejemplo, Torre García, volvemos a la parte de Torre García, 1924-25 en Italia, haciendo obras que tienen una similitud enorme con Giacomo Balla. Ujú, ¿Me entiendes? Y Pogolotti, y en fin, una serie de artistas argentinos también que fueron parte de este movimiento y que de nuevo ampliaron el contexto, no sé, mental y absorbieron toda esa necesidad que tuvo Latinoamérica eventualmente de generar su propio lenguaje, su propio idioma, sus propios manifiestos, en fin, eso es lo que yo. Porque aparte como que los manifiestos que estás poniendo de la época son muchos de corte geométrico abstracto. Y de una intensa búsqueda de un yo interior. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el Manifiesto Blanco de Fontana, que se Ujú, manifiesta primero en Argentina en 1948 y después
se manifiesta, y esto es muy, muy interesante, o sea, se manifiesta en París hasta en el año 58. Y en el año 58, 59, no recuerdo exactamente cuándo, él hace las presentaciones de, de esos marcos recortados en su obra en la Bienal de Venecia, Ujú. que él le llamaba quantums. Pero esos marcos recortados, cuando los ves, son Arden King, son Madí, son Melé, son Loza, ¿me entiendes? Tienen que ver con el origen de los movimientos arte-invención, perceptismo, new geometry, o sea, geometría nueva. En fin, es súper interesante, es súper interesante. Y te das cuenta que el carácter investigativo del artista ha sido constante, 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 y ha generado una cantidad de inclusive movimientos que están aún por descubrirse. Eh, eh, Te puedo mencionar por lo menos uno o dos, pero, pero sí, o sea, esos manifiestos que de alguna manera tuvieron origen en Latinoamérica y que eventualmente gestaron en Europa influencias enormes. No, es que sí, es que no voy a parar, ¿me entiendes? Porque, No, 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 yo lo sé perfectamente. Pero, a ah, ver, en ese sentido también una cosa que creo que es muy interesante es que la investigación que has hecho no ha sido nada más investigación por el amor a la investigación, sino es la investigación con un fuerte componente de lo que significa el comercio del arte sí, claro. y cómo van cambiando los ciclos. Y a ti te tocó estar en la cresta de este ciclo de geometrismo abstracto latinoamericano. Sí, mira, esas son, creo yo, suertes enormes, enormes, o sea, privilegios que la vida te da. La gente, tú conoces de la amistad que yo tenía con el maestro Carlos Cruz Diez, y entonces él Ujú. siempre me decía que yo encontraba piezas raras, y entonces yo le decía que no, que yo no las encontraba, que ellas me encontraban a mí, ¿me entiendes? Entonces, y es cierto, eso es así. Y yo pienso que lo mismo pasó. Acuérdate que yo comencé con artistas de lo que en un momento dado se calificó como el surrealismo mágico latinoamericano, Fernando Botero, Julio Larraz. Comencé también a trabajar el surrealismo, pero el surrealismo lo trabajé de una manera muy, muy también ex, eh, ¿cómo te puedo explicar? Vaya, yo al principio, cuando comencé en el mundo del arte, yo confundía el nombre de Lam con el nombre de Mata. Estamos hablando de 1992-93, todo el mundo va a decir, o sea, qué bruto, exactamente, qué bruto, ¿me entiendes? Eventualmente, en el año 92, 93, yo recibo una llamada y me dicen, oye, Francisco, hay un artista muy importante, testigo, todavía yo no tenía mucho conocimiento, y que queremos que lo vayas, lo recojas al aeropuerto, este es mi grupo italiano, y que bueno, él va a tener ciertas necesidades médicas, queremos que lo atiendas y que si él tiene algún problema, pues nos deja saber. El artista era Roberto Mata, entonces me toca ir por él, atenderlo, y fueron un espacio de 3 años en las que él pasaba unos parte del invierno y mucha parte del verano, primavera y verano, aquí en Miami, y a mí me tocaba recogerlo, ir por él, conversar, bueno, no eran conversas porque en realidad eran unos monólogos extraordinarios, que cuando él hablaba, de verdad que te tenías que callar porque tenía un manejo de una elocuencia y un manejo de la lengua, o sea, era increíble, increíble, increíble. Y te repito, ahí fue donde yo comencé a definir primero mi proceso de aprendizaje. Vaya, la primera obra que yo vendo fue también por casualidad. Fue una obra de Wilfredo Lam del año 68, ¡Ay, qué extraordinaria, cara! documental. Pero te digo, fue casualidad porque en ese momento yo todavía era médico, estamos hablando de 1994, y un amigo mío me llama y me dice, oye, estoy buscando una obra de Wilfredo Lam, y uno de mis pacientes era dealer de Lam. Y había sido dealer de Lam desde que Lam, desde los años 60. Entonces yo digo, yo creo que tengo a alguien que conoce, que tiene algo. Y bueno, vendí esa obra. En ese sentido, fue muy, muy bello porque logré en ese momento entender la parte económica del arte. Porque con una venta gané lo que ganaba yo
en un año como investigador. A los investigadores nos castigaban, bueno, todavía seguimos castigándolos mucho. Tú te das cuenta que los first responders, que le llaman, ganan salarios que no, eh, que no, que, que no son equivalentes a los riesgos que toman, ¿me entiendes? O sea, y yo no te voy a decir, yo nunca estuve sí en un momento dado en una posición de riesgo, pero no fue como están ahora la gente, ¿cómo se llama?, atendiendo a los pacientes con COVID. Pero volvemos a la parte en donde en ese momento hago esa venta y realizo la parte comercial. Eso también es lógico que influyó en 1998, 4 años después, a que yo tomara una decisión. Fue una decisión comercial, en donde se me permitía un estilo de vida muy interesante en términos de lo que a mí me gustaba y del amor que yo tenía que tener por lo que iba a hacer. Y la otra, que iba a ser recompensado financieramente por eso. ¿Sí me entiendes? Eso Yo siempre sigo ha esperando estado mi claro. recompensa financiera. Ah, no te preocupes, ustedes tienen Espero que lotería en México, eventualmente. ¿no? Sí, espérate que voy a comprar mi cachito para el avión Exacto, presidencial. exacto, exacto. Compra tu cachito del avión presidencial y cuando te lo ganes yo te digo a quién se lo vamos a vender. ¿Me entiendes? Pero mientras tanto, te digo, una de las cosas que yo de nuevo aprendí, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos cuando Art Basel no existía en Miami, estaba Art Miami, y teníamos una pieza, lo recuerdo perfectamente, teníamos una pieza de Cy Twombly, pequeña. En esa época un Cy Twombly pequeño como eso costaba un 10% de lo que cuesta ahora, y no vamos a entrar en números porque es muchísimo dinero. Entonces llegó un señor, un amigo mío que era médico, y entonces me dijo esa premisa que es tan común, ¿no? Entonces, claro, son garabatos encima, Lo puede encima. hacer mi hijo Y de entonces, 5 años. exactamente. No, él lo dijo, mi nieto de 5 años hace cosas mejores. Y entonces, tenía toda la razón. O sea, hay dos valores, hay dos maneras de ver el erario de una obra de arte, ¿no? Una es su costo y la otra es su valor. Hay obras que tienen un valor enorme, o sea, es un valor humanitario, esas obras que no hay cantidad que pueda ajustarse al valor que tienen. Cada artista pone también en ellas una entrega tan total y absoluta que el valor es totalmente inherente a esa entrega, ¿no? Y el costo es lo que nosotros decidimos, es lo que el público decide, es lo que el consumidor decide. Al final del día, los coleccionistas son consumidores y nosotros estamos en la industria de la creatividad. Y la industria de la creatividad tiene como fin hacer válida la transacción que como producto de la misma sostiene a una cantidad de creadores. Um, Desafortunadamente estamos los dealers involucrados, ¿entiendes? Y eso cambia un poco lo que se genera, o sea, pero también es un medio tan individualista que es muy difícil establecer una cooperativa de artistas que pueda generar un modelo comercial diferente al que hasta hoy en día ha sido establecido. La gente habla de que el arte ahora se ha comercializado. No, el arte siempre se ha comercializado, de mil maneras diferentes, desde un principio, ¿me entiendes? El tipo que pintó las cuevas de Altamira, pues ese día no salió a cazar, ¿me entiendes? Entonces, y si no cazabas, no comías, pero qué bonito dibujaba. Y de haber tocado, ¿me entiendes? Entonces, y me puedes dibujar a mí cazando sí, claro, por supuesto, pero pues me tienes que dar de comer, ¿no? O sea, todo eso tiene un proceso de intercambio y así las cosas se fueron dando. Las exigencias comerciales siempre han dirigido, desafortunadamente, el arte a través de cánones, o sea, los aspectos religiosos, los aspectos políticos, la representación de una persona, o sea, un retrato, etcétera, etcétera. Pero a partir de cierto momento hay una ansiedad por independencia, y esa ansiedad por independencia es lo que nos ha llevado a los modelos comerciales que hoy ves, ¿no? Algunos siento yo bastante equivocados, pero
y estoy leyendo algunos de los comentarios y León Ceslar dice about 250 fairs, I think. Y creo que sí, como 250 ferias. Y Y creo que se son está viendo moderado. bastante moderado, ¿me entiendes? O sea, y ahora hay ferias, fíjate qué interesante, antes eran ferias de arte, ahora se han convertido en ferias de género, o sea, la feria de arte africano de Londres, la feria de arte hindú, o sea, y han habido todos estos desglosamientos que son amoébicos, ¿no? O sea, en cuanto a cómo se extraen y se multiplican, ¿entiendes? O sea, eh, eso tiene un nombre, ahorita se me fue el nombre, pero en fin, también ahora yo creo que esta situación en la que nos encontramos ahora invita a una reconsideración a los medios, a la metodología que tenemos de consumo, de coleccionismo, ¿entiendes? De arte, no sé. Oye, ¿y tú cómo ves? Porque yo tengo la teoría de que este momento va a ser como muy terrible, pero también va a ser como a lo mejor un momento de oportunidad, porque creo que van a salir muchas piezas que si no hubiera sido por esta crisis, de otra manera a lo mejor no saldrían a los mercados. Sí y no. Mira, te explico, o sea, mi interpretación, Ujú. porque yo siempre baso todo en base a mi experiencia. Tienes razón. Van a haber piezas especiales que van a salir a precios que pueden ser atractivos para un coleccionismo que carece de esa pieza en particular. Esto tal vez sería el momento de iniciar una colección que busca tener de una manera muy homogénea y heterogénea. Y te explico por qué Ujú. homogénea y heterogénea. O sea, heterogénea sería si tú dices yo quiero coleccionar solamente arte latinoamericano. Y homogénea cuando tú dices, y del arte latinoamericano quiero coleccionar solamente surrealismo. Entonces puedes hacer 10 surrealistas latinoamericanos e incluirlos todos. No, no te voy a hablar de abstracción geométrica porque de ese campo lo conozco, pero el otro más o menos. Entonces, puedes encontrar una obra extraordinaria, por ejemplo, ahorita de Leonor Fini, Ujú. la argentina surrealista, ¿no? Podrías encontrar una obra extraordinaria de Alice Raón. Pero también tú tienes que tomar en consideración que todos esos ciclos de coleccionismo van evolucionando de manera cronológica. Ujú. ¿Qué quiere decir de manera cronológica? El coleccionismo del surrealismo latinoamericano fue muy fuerte a partir de los años 70 hasta mediados de los años 80. Ujú. Todos los coleccionistas que en esa época tenían acceso financiero a poder adquirir este tipo de obras, porque siempre fueron obras que no fueron de corto valor. Eh, Ahora, en este momento, estamos hablando de casi 40 años después, ellos ya han entrado en una etapa de contemplación y tal vez de una contemplación que su familia no comparte. Entonces ahí es donde comienzan las disyuntivas, ¿no? ¿Qué hago yo con mi colección? Que en un momento dado fue parte integral de mi vida, la dejo como un legado, la entrego a un museo o se la entrego a mis hijos, se desmembra y cada quien hace lo que él quiera. Algunos conservarán piezas especiales porque en ellas se refleja la presencia de su padre, de su Ujú. madre, de la familia. Otros dirán, "Ah", se desharán de ellas. Entonces, esos ciclos, si tú tienes suficiente tiempo en el arte, como en este caso como yo, como dealer, primero estás siempre constantemente observando esos ciclos. El ciclo del coleccionismo europeo que coleccionó obras importantes latinoamericanas en los años 60 y principios de los 70, 30 años después, a mí me tocó ver muchas de esas obras venir y reubicarse en otras colecciones que no se desharán de ellas hasta dentro de 10 o 20 años. Ujú. Ahora, lo del COVID y la situación que estamos viviendo ahorita implica que va a haber repercusiones financieras y muchas gentes van a desplazar sus necesidades hacia lo esencial. Hay algunos, yo sé que lo último que pondrían sería una obra de arte como tal,
venderían primero su casa, ¿me entiendes? O sea, y habrá quien te diga, yo vendo primero a mi mamá antes que vender mi Diego Rivera, ¿me entiendes? No sé, te estoy diciendo algo, pero sí, posiblemente se vean oportunidades. Yo estoy viendo ya un cambio, pero también estoy viendo un cambio en cómo estamos abordando al coleccionismo. Y estamos ahorita en una cantidad de errores y en una cantidad de aciertos que todavía no podemos juzgar hasta que haya pasado suficiente tiempo como para que nosotros digamos, esta es la nueva tendencia. Una tendencia puede tardar un año en gestarse y en establecerse, sobre todo en arte contemporáneo. Pero a largo plazo, esa tendencia no deja de ser una tendencia superficial. Las tendencias más eh, constantes son aquellas que producen, en verdad, un arte lejos del carácter especulativo y se acerca más al arte que tiene contextos históricos, de diferencia, de influencia, de generar nuevos movimientos, nuevas maneras de pensar, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Esa es la... No, pues va a estar como bastante complicado el ambiente, porque también otra cosa que a ti te tocó y creo que disfrutaste mucho fue una especie de dealer que era internacional, que es internacional, que tuviste la posibilidad de viajar de una Sí, manera extraordinaria. sí, mira, siempre tuve, pero es que, ¿cómo lo vi yo desde un principio? Primero, los artistas más fuertes, financieramente hablando, son aquellos que surgieron no en su lugar de origen. Y te puedo decir que cada uno de los artistas que he estudiado siempre ha tenido inclusive una mayor recepción en sus países de origen cuando han tenido éxito en los países que los han recibido. En México eso se llama malinchismo, ¿no? O sea, la parte tradicional de la Malinche, etcétera, etcétera, que todo el mundo conoce la historia. Pero sí, somos extremadamente malinchistas. Normalmente, hasta que no vemos un éxito comprobado internacional, no lo absorbemos nacionalmente. Y cuando tú comienzas a ver eso, se convierte en una fórmula. Y no solamente es una fórmula extraordinaria de hallazgo, sino que también es una fórmula extraordinaria de avance. O sea, si yo encuentro un artista en, te voy a poner un ejemplo muy así, muy concreto. Si yo encuentro un artista en México, tal vez México no sería el lugar ideal para iniciar su promoción. Ujú, Te cuento una historia reciente. Yo recuerdo haber visto a Bosco Sodi la primera vez en una feria Pinta en Londres, ujú. posiblemente en el 2008-2009. Me gustó, me pareció muy interesante. En ese momento yo sentí que su obra tenía una relación con las obras de Dubuffet de entre el año 56 y 59, no de las no figurativas, sino las que hizo él después de que viaja por Marruecos y comienza a hacer toda esa serie de tierras que él llama. Eh, y me pareció, wow, es interesante porque él estaba aplicando un color, no, bueno, ni te digo los precios, eran pero estamos hablando de Londres, estamos hablando de otro contexto, estamos hablando de una interpretación internacional y un vínculo internacional hacia su obra y no de una ejecución en la cual tú ves la obra solamente como un objeto de asociación social. O sea, yo la compro, X la compra, Y la compra, ya hice un contexto social en el proceso. Eh, te puedo poner 10 ejemplos más, o sea, en mí, de nuevo, de mi parte profesional, personal. Cada vez que yo descubro un artista que creo que ha sido ignorado por la historia, por varias razones, porque el artista era imposible, porque a él no le gustaba comercializar su obra, porque el momento no era preciso, porque de nuevo volvemos a la parte que te hablé hace un rato del carácter social de nuestro medio individual, ¿me entiendes? Pero tuvo un contexto que fue único, particular, extraordinario. Lo ves y dices, aquí hay algo, pero no lo voy a sacar en su lugar de origen, porque si no tuvo éxito en su lugar de origen, el ciclo vuelve a repetirse y no lo va a tener. Lo llevo y lo presento a gente que ve en él
otras manifestaciones que lo hacen afín a su creatividad. Te voy a poner el ejemplo de Lolo Soldevilla. Cuando yo veo Lolo Soldevilla la primera vez, yo no veo Lolo Soldevilla, yo veo a František Kupka. Y yo digo, wow, o sea, ella tuvo que haber estado en presencia de Kupka para poder hacer muchas de sus geometrías circulares. Comienzo a investigarla y en la lectura me doy cuenta que no solamente era Kupka, sino que era una serie de eventualidades sociales inclusive para ella, pero que la llevan a tener un lenguaje propio y muy particular. Tuvo que haber tenido ella una conexión con la geometría astral, tuvo que haber tenido conexión con artistas de la época que definitivamente, claro, yo sé cuáles son las conexiones, pero en ese momento esas son las preguntas que yo me estaba generando, ¿no? Ujú. Cuando veo, por ejemplo, la obra de Sandú Darrié, pero él era abogado, pero sin embargo en los años 30 Sandú Darrié pasa por París como era normal alguien de su origen, puesto que la diáspora profesional de los abogados de Rumania terminaban en París. Y en París había una diáspora intelectual extraordinaria de la cual él se empapa y absorbe, eventualmente expresa. Pero ahí estaba Brancusi, ¿me entiendes? Estaba, o sea, Ujú. toda la diáspora rumana, pues, del año 30, bueno, el año 26 hasta el año 38. O sea, y después descubres y te das cuenta que él estaba pensando fuera de la caja, como dicen, thinking out Ujú. of the box, y termina paralelamente influenciando a otros, estableciendo nuevos movimientos, y esos nuevos movimientos generan inquietud, inquietud, o sea, te falta, I have to go, tengo que ir hasta el final, ¿me entiendes? Hasta el fondo, allí, y ahí eso es lo que a mí me, me emociona, eso es lo que a mí me conduce, ¿me entiendes? Ay, qué increíble. Pero, ¿qué es lo que crees que va a suceder hoy en día que vamos a vivir este problema de que las diásporas ya no van a ser como las diásporas que tú estás mencionando por cuestiones financieras y por cuestiones incluso de salud? O sea, y aparte va a ser como de, ¿y para dónde? Mira, trasládate 100 años atrás. O sea, puedo darte de nuevo otros ejemplos históricos, pero 100 años atrás, la gripe española, Ujú. en principio, la Primera Guerra Mundial, en segundo, los contextos financieros que todo esto trajo, en tercero, ¿qué es lo que provocó cambios de sistemas? Fue un cambio de sistema autocrático, aristocrático europeo, primero. Fue un cambio de sistemas en términos de aprendizaje, salud y viaje, porque las mismas, los mismos procesos de aislamiento que estamos viendo ahora se vieron hasta cierto punto en el mundo, con unas pérdidas, o sea, exponencialmente enormes en relación a las que estamos viendo ahora. Y la pérdida, como lo hemos tenido hasta ahora, de gente importantísima en el mundo del arte. Egon Schiele falleció del Spanish flu, pero no solamente Egon Schiele, falleció su esposa. Y al mismo tiempo que falleció su esposa, que estaba esperando bebé, ¿me Ujú. entiendes? Y como eso, te puedo decir, o sea, Apollinaire, que falleció en la Primera Guerra, creo que Heinz Mack, ¿me entiendes? O sea, te estoy hablando de gente extraordinaria como artista que murieron a edades jóvenes, un tema que te hemos tocado tú y yo Ujú. anteriormente, y eso generó una serie de nuevos conceptos, de nuevos contextos, de nuevos coleccionismos, de nuevas interpretaciones, de nuevas manifestaciones, de nuevas creatividades. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Tenemos hoy en día la gran suerte de contar con este tipo de diálogos como los que estamos Ujú. llevando tú y yo a cabo, con gente observándonos y escuchándonos. Y de la misma manera, estoy viendo que hay otras gentes que lo están haciendo también. Eso va a ser, en principio, un factor normal, nuevo, ¿no?
Ah, te lo voy a poner de una manera tal vez un poco más reciente. Las pérdidas enormes que el SIDA efectuó, que fue la última realmente epidemia demográficamente, como te digo, Ujú. aislada, pero de todas maneras con grandes afecciones y pérdidas intelectuales y artísticas, produjo una nueva normalidad. ¿Me entiendes? O sea, la gente hoy en día dice, ¿qué? ¿Sin condón? ¿Me entiendes? Y antes era, ¿qué? ¿Con? ¿No? O sea, perdóname, es un nuevo concepto, pero un concepto que se ha generalizado de tal manera que it becomes normal. Y te estoy hablando de una cosa bien, vaya, hasta no sé, eh, ridícula, pero así es como va a ser hasta que no encontremos una vacuna. Ahora, volviendo a la parte comercial que tú mencionas, sí va a haber un momento de pausa, un momento de un paréntesis, pero lo que se está generando ahorita, lo que se está cultivando, lo que está surgiendo es extraordinario. O sea, en este momento, el factor de tendencias, que no era más que una cantidad de ovejas, de becerros, siendo guiadas por un solo pastor. Ujú. Entonces yo me acuerdo la entrada a Art Basel de las 10 de la mañana, que era Hyper VIP Collectors Only. O sea, así como en los ganados los ponen en fila, ¿me entiendes? Y les van marcando, así, clac, 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 y todo el mundo, y entrando y tenían que ir con el pastor y el pastor les decía, esto es lo que tienes que comprar, ¿me entiendes? Lo único que les hacía falta era un perrito al lado para que todo el mundo fuera en una sola línea, ¿no? Pero yo pienso que eso generó un factor de ansiedad de consumo. Y ese factor, esa ansiedad de consumo se convirtió en un coleccionismo eh, bien cerrado. Ajá. O sea, ¿qué quiere, sí, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Ya tienes a XJ? No, no estás en nada. Entonces tengo que ir a comprar o sea, ponle XJ, el De nombre que tú whatever. quieras, Ajá. but you know who the names are, ¿me entiendes? Y entonces el galerista es, ¿cuántos tenemos en la lista de espera? ¿La lista de espera? ¿What? ¿Entiendes? O sea, está bien, pues yo no digo que es parte de un sistema en el que hemos entrado. Ahora, ese sistema, no te digo que va a cambiar, pero sí se va a modificar. Tú ves la desesperación de todo el mundo en este momento de encontrar el sistema más apropiado, de continuar vendiendo. Y también nos encontramos con sistemas de búsqueda igual, o sea, seguimos en lo mismo, pero apenas van 3 meses, ¿me entiendes? O sea, para que se genere un sistema diferente necesitamos 1 año, 2 años, y va a surgir. Y creo yo que en este momento van a ser, el sistema de tendencias va a continuar, pero de tendencia comercial, Ujú. pero poco a poco la gente va a empezar a buscar más sustancia. ¿Me entiendes? ¿Qué quiere decir más sustancia? O sea, si pudiésemos investigar y rascar un poquito más la historia, nos damos cuenta que el arte hoy en día es casi que una copia del arte de hace 50 años, de hace 40 años, de hace 80 años, y que con el tiempo eso no se va a sostener. O sea, artistas de los años 80, 90, que yo entendí en ese momento que eran parte de una tendencia, inexistentes hoy en día. Y son pocos los que en el embudo del contexto del conocimiento y la cronología, como el arte y la historia lo empujan, que han logrado pasar ese examen. Eh, es cuestión de más tiempo. En este momento, mi visión es la misma que pudo haber tenido Kant Weiler como dealer en la Primera Guerra Mundial, ¿me entiendes? O sea, y después el pobre en la Segunda, ¿me entiendes? En donde le decimaron totalmente su acervo, su inventario, y después lo volvió a recuperar con los artistas que históricamente hoy en día están considerados como los más relevantes de ese contexto histórico. Oye, una última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. La que necesites.
¿Tú crees que una parte de ser un buen dealer y de ser un buen Ajá. investigador es dejar ir? Eh, Dejar ir, sí, sí, sí. Tener el desapego. Yo lo tengo. O sea, eh, eh, yo he dejado ir obras por varias razones, ¿no? Unas porque yo siento que toda obra tiene un espacio especial en una colección especial, y tienen que ocupar ese espacio. Entonces, hay obras, a mí me pasa algo muy especial, Jimena. Cuando yo veo una obra, yo no solamente veo la obra, sino que veo el rostro del coleccionista, que en Ujú. ese momento creo que esa obra es para él o para ella o para la colección corporativa que estoy ayudando a formar. Eh, en ese momento la obra ya no es mía y queda en mí convencer al coleccionista o dejar que la obra convenza al coleccionista que la obra pertenece a su colección. En toda colección hay obras que suman, como también hay obras que restan y obras que ni fu ni fa, ¿me entiendes? Y todo coleccionista tiene los aciertos de sumar, los desaciertos de restar y la habitual ni fu ni fa, porque es parte de una necesidad de consumo, es inherente a toda colección. Eso en principio. Segundo, hay momentos en que en la vida alguien te hace ofertas que son Que no puedes inverosímiles, rechazar. que no puedes rechazar. Y no me refiero a las del padrino, Ah, pero yo estaba pensando en Robert Redford. bueno, también. O sea, hay momentos en los que tú you just cannot say no, ¿me entiendes? O sea, financieramente hablando. Y las obras a las que yo le tengo más apego son aquellas que representan un valor tan enorme que no tienen costo. Una de esas es esa obra que tú ves ahí atrás. Ujú. ¿Me entiendes? O sea, es una obra que me regaló un artista amigo, y tengo como esas, varias que esas no tienen valor, no tienen precio, no tienen costo, jamás tendrían espacio en otra pared que no fuera la mía. ¿Me entiendes? Es así. Y no soy coleccionista, te lo juro. O Espérame, sea, lo déjame le fui. hago. Exactamente. Tal vez fui coleccionista en un momento dado, pero los divorcios son los divorcios. Sí. Y bueno, y eso desapareció. Pero hoy en día yo sí sé que mi función es la búsqueda, el encuentro y la entrega como dealer. Eso es. Ay, qué bonito forma de cerrar. Es la búsqueda, el El encuentro encuentro y y la la entrega. entrega. Esa es una Exacto. forma muy bella de cerrar. Pues muchísimas gracias, Francisco, Al que estuviste con contrario, nosotros platicando, porque la verdad es que creo que podríamos hablar como de muchísimos temas más. claro, O sea, claro. podríamos profundizar dentro del geometrismo, del arte cubano, que ahorita es el que estás trabajando, de Siqueiros, de Exacto. Orozco. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay Mira, muchísimos temas. te agradezco la invitación, agradezco a varios amigos que he visto que nos están observando. Este, me entusiasma mucho tu entusiasmo, ¿me entiendes? O sea, eres inspiradora. Y acuérdate que yo siempre te he dicho que la palabra inspiración viene de in spirit. Y tú tienes un espíritu espectacular, ¿me entiendes? Ojalá pudiésemos clonarte como se han clonado las ferias, ¿me entiendes? Y tú, ¿me entiendes? Pero haces algo ameno, y que integra conocimiento y diversión. Y de Ah, verdad, es muy bonito, muy bonito. Te felicito. ya me estoy poniendo roja. Pues Ah, muchísimas gracias, Francisco. Nos estamos viendo. Síganlo en su cuenta de Instagram. De repente sube lo que está haciendo de comer y es muy inspirador también. Que ya hasta yo ah, me metí a la cocina. eso es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Te Y pues distrae bueno, mucho. Bueno, chao. Gracias por todo, bye Jimmy. y Hasta gracias. luego.